Lucas es una figura clave en el Nuevo Testamento, conocido por ser el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Médico de profesión, historiador meticuloso y compañero cercano del apóstol Pablo, Lucas dedicó su vida a recopilar con precisión los eventos de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, así como el crecimiento de la iglesia primitiva. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles, Lucas fue un discípulo ferviente que buscó transmitir con fidelidad el mensaje de salvación a través de sus escritos. Su evangelio se destaca por su enfoque en la compasión de Jesús, las parábolas únicas y la inclusión de mujeres y marginados en el plan de Dios. En este video exploraremos la vida de Lucas, su relación con Pablo y las lecciones que sus escritos nos ofrecen sobre la misión y el amor de Dios. Acompáñanos en este recorrido para descubrir la inspiradora historia de Lucas, el médico amado y cronista del Evangelio. En Colosenses 4:14 se narra: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas, autor del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos, es una figura clave en el Nuevo Testamento, aunque su vida personal es mencionada solo brevemente. Identificado como el médico amado en la carta de Pablo a los Colosenses, Lucas se destaca por su papel como un colaborador cercano del apóstol y como un historiador meticuloso que documentó la vida de Jesús y la expansión de la iglesia primitiva. Su trasfondo profesional y su dedicación al Evangelio ofrecen un ejemplo de cómo Dios usa diversas habilidades para avanzar su reino. El título Médico Amado indica que Lucas tenía conocimientos avanzados para su época, probablemente obtenidos en un entorno griego o helenístico, donde la medicina era una disciplina respetada. Su entrenamiento como médico lo preparó para ser un observador detallado, una cualidad que se refleja en la precisión con la que documentó los eventos en sus escritos. Su habilidad para comprender y cuidar de las personas también habría sido de gran valor durante los viajes misioneros de Pablo. A diferencia de la mayoría de los autores del Nuevo Testamento, Lucas no era judío, sino gentil, lo que lo convierte en un puente cultural clave en la narración del Evangelio. Su trasfondo le permitió escribir con una perspectiva inclusiva, destacando la universalidad del mensaje de salvación para judíos y gentiles por igual. Lucas aparece en las epístolas de Pablo como un compañero fiel y confiable. En 2 de Timoteo 4:11, Pablo menciona que «solo Lucas está conmigo», lo que refleja la lealtad de Lucas en momentos de gran dificultad. Su disposición para acompañar a Pablo en sus viajes y durante su encarcelamiento demuestra su compromiso con la obra del Evangelio y su valor como amigo y colaborador. Desde el comienzo de su Evangelio, Lucas deja claro que su propósito era proporcionar un relato ordenado y detallado de los eventos relacionados con Jesús. Lucas 1:1-4. Investigó diligentemente, entrevistó testigos oculares y recopiló información para escribir una narrativa confiable, lo que lo distingue como un historiador preciso y cuidadoso. Como médico, Lucas habría tenido conocimientos de las prácticas médicas grecorromanas, lo que implicaba una mezcla de observación empírica y superstición. Sin embargo, su trasfondo médico probablemente influyó en su enfoque meticuloso al escribir. Lucas, siendo gentil, representa el alcance inclusivo del Evangelio, mostrando cómo la salvación no estaba limitada a Israel, sino que se extendía a todas las naciones. Los viajes de Pablo eran físicamente agotadores y espiritualmente desafiantes. La presencia de Lucas como médico y amigo habría sido un gran consuelo para Pablo, especialmente durante sus momentos de encarcelamiento. Lucas utilizó sus talentos como médico y escritor para documentar la vida de Jesús y el nacimiento de la Iglesia, mostrando que nuestras habilidades se pueden dedicar al servicio del reino de Dios. La lealtad de Lucas hacia Pablo, incluso en momentos difíciles, nos inspira a ser amigos y colaboradores fieles en el llamado de Dios. Como gentil, Lucas ofreció una perspectiva inclusiva del Evangelio, recordándonos que todos somos llamados a compartir nuestra fe desde nuestras propias experiencias y contextos. En Lucas 1:3-4 se narra:
me ha parecido también a mí, habiendo investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas emprendió un esfuerzo exhaustivo y meticuloso para investigar y documentar la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Su evangelio se distingue por ser el relato más detallado y ordenado de los 4 evangelios, proporcionando una visión integral de los eventos que cambiaron el curso de la historia. Este proceso refleja su compromiso con la verdad y su deseo de proporcionar una base sólida para la fe de los creyentes, especialmente Teófilo, a quien dirige su obra. Desde el inicio de su evangelio, Lucas explica su motivación: escribir un relato ordenado y confiable para Teófilo. Este destinatario, posiblemente un funcionario romano o un nuevo creyente, necesitaba una exposición clara y fundamentada de los eventos relacionados con Jesús. Lucas deseaba que Teófilo tuviera la certeza de la verdad sobre el Evangelio, un objetivo que también beneficia a los lectores de todas las generaciones. Lucas no fue un testigo ocular de los eventos que describe, pero entrevistó a quienes sí lo fueron, recopilando información de fuentes confiables. Es probable que hablara con María, la madre de Jesús, para incluir detalles únicos de su infancia, así como con los apóstoles y otros discípulos que caminaron junto al Señor. Su enfoque meticuloso refleja su deseo de ser preciso y honesto en su relato. Lucas organizó su evangelio de manera cronológica y lógica, destacando temas clave como la humanidad y compasión de Jesús, su interacción con los marginados y su misión de salvación universal. Su capacidad para entrelazar los aspectos históricos, teológicos y narrativos lo distingue como un escritor hábil y un historiador confiable. Lucas enfatizó que su trabajo no era una mera recopilación de relatos, sino un esfuerzo por transmitir la verdad con exactitud. Esta verdad no solo abarca los hechos históricos, sino también el significado espiritual de la vida y obra de Jesús. Su enfoque destaca la importancia de una fe basada en una comprensión sólida y bien fundamentada. En la iglesia primitiva, los relatos sobre Jesús se transmitían oralmente, pero a medida que el evangelio se extendía, surgió la necesidad de registros escritos. Lucas respondió a esta necesidad con un relato detallado y confiable. Como médico, Lucas habría tenido una formación rigurosa que incluía habilidades en observación, análisis y escritura. Estas cualidades lo capacitaron para investigar y documentar de manera efectiva la historia de Jesús. Al dirigirse a Teófilo, un nombre griego que significa amigo de Dios, Lucas muestra su enfoque en un público gentil, destacando la naturaleza universal del Evangelio. En Lucas 19:10 se narra: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Lucas es un testimonio único dentro del Nuevo Testamento, caracterizado por su estructura ordenada, su detalle histórico y su enfoque en la humanidad de Jesús. A través de su relato, Lucas presenta a Jesús como el Salvador compasivo que vino a buscar y salvar a toda la humanidad, destacando su amor por los marginados, los pobres y los pecadores. Este Evangelio no solo narra los eventos de la vida de Jesús, sino que también resalta su misión redentora y su mensaje universal. Lucas se distingue por incluir detalles que muestran la humanidad de Jesús y su compasión hacia los más necesitados. Relatos únicos, como la parábola del buen samaritano y la del hijo pródigo, reflejan el amor de Jesús por los marginados y su llamado a la reconciliación con Dios. Además, Lucas enfatiza la interacción de Jesús con mujeres, gentiles y personas consideradas indignas por la sociedad, mostrando que su mensaje de salvación es inclusivo. Como gentil, Lucas escribió su evangelio con un enfoque especial en la salvación universal. Resaltó cómo Jesús interactuó con personas fuera de los círculos judíos tradicionales, como el centurión romano cuya fe impresionó a Jesús y el agradecido samaritano curado de lepra. Este enfoque muestra que el mensaje de Jesús trasciende barreras culturales y étnicas. Lucas
organizó su evangelio de manera lógica y cronológica, comenzando con el nacimiento de Juan el Bautista y culminando con la ascensión de Jesús. Su atención a los detalles históricos, como los contextos políticos y sociales, ofrece una visión precisa de los eventos. Por ejemplo, Lucas menciona a gobernantes como César Augusto y Poncio Pilato, ubicando los relatos dentro de un marco histórico verificable. Lucas subraya la importancia de la oración en la vida de Jesús y su ministerio. A menudo lo describe orando en momentos clave, como antes de elegir a los 12 discípulos o antes de enfrentar la cruz. Además, resalta el papel del Espíritu Santo, desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta su ministerio, mostrando que la obra de Jesús estaba completamente guiada por el Espíritu. En un tiempo donde los relatos orales eran comunes, el Evangelio de Lucas se destacó por ser un registro escrito ordenado y confiable, proporcionando una base sólida para la enseñanza y el discipulado. Como gentil, Lucas ofreció una visión inclusiva del Evangelio, reflejando el mensaje universal de Jesús y su misión de reconciliar a toda la humanidad con Dios. En una sociedad jerárquica donde los marginados eran ignorados, el énfasis de Lucas en el cuidado y amor de Jesús hacia ellos desafió las normas culturales de la época. En Hechos 1:8 se narra: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». El libro de Hechos, escrito por Lucas como continuación de su Evangelio, narra la historia de la iglesia primitiva desde la ascensión de Jesús hasta la expansión del Evangelio por el Imperio Romano. Es una obra crucial que detalla cómo el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para cumplir la misión de Jesús y cómo la iglesia creció a pesar de las persecuciones. Este relato es una guía para entender el propósito y la obra de Dios en la formación de su pueblo. Hechos comienza con Jesús prometiendo a sus discípulos que recibirían el poder del Espíritu Santo, quien los capacitaría para ser testigos en todo el mundo. En el día de Pentecostés, esta promesa se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, llenándolos de poder y comenzando una nueva era en la historia de la redención. Lucas estructura el libro en torno a la expansión geográfica y espiritual del Evangelio, siguiendo el patrón de Jesús en Hechos 1:8. Comienza en Jerusalén, se extiende a Judea y Samaria, y finalmente llega hasta lo último de la tierra. Esta expansión muestra cómo el Evangelio rompe barreras culturales, étnicas y sociales, cumpliendo la promesa de Dios de llevar su mensaje a todas las naciones. El libro de Hechos resalta el papel central del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, desde el derramamiento en Pentecostés hasta la dirección de los misioneros como Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo es el motor detrás de cada avance del Evangelio, guiando, fortaleciendo y capacitando a los creyentes. Lidera a la iglesia en sus primeros días, predica en Pentecostés y abre las puertas del Evangelio a los gentiles con la conversión de Cornelio. Después de su conversión dramática en el camino a Damasco, se convierte en el misionero más influyente, llevando el Evangelio a Asia Menor, Grecia y Roma. Esteban, el primer mártir cristiano, y Felipe, el evangelista que predicó en Samaria y al eunuco etíope, demuestran cómo los creyentes comunes también jugaron un papel clave en la expansión del Evangelio. Hechos destaca cómo la iglesia creció en medio de la persecución. La muerte de Esteban provocó la dispersión de los creyentes, lo que resultó en la difusión del Evangelio a nuevas regiones. Este patrón muestra cómo Dios usa incluso la oposición para cumplir su propósito. El Concilio de Jerusalén marca un momento clave en la historia de la iglesia, al decidir que los gentiles no estaban obligados a cumplir la ley mosaica para ser parte del pueblo de Dios. Este evento subraya la naturaleza inclusiva de la iglesia y el llamado de Dios a unir a personas de todas las naciones bajo Cristo. El contexto político y cultural del Imperio Romano, con su infraestructura avanzada y su sistema legal, facilitó la rápida expansión del Evangelio a través de las ciudades principales del imperio.
El libro de Hechos muestra la transición del Evangelio de una comunidad judía a una iglesia multicultural, reflejando el cumplimiento de las promesas de Dios a las naciones. Aunque la persecución intentó detener el movimiento cristiano, Dios usó estas pruebas para dispersar a los creyentes y expandir su mensaje. En 2 de Timoteo 4:11 se narra: «Solo Lucas está conmigo». Lucas no solo fue un autor meticuloso, sino también un fiel compañero del apóstol Pablo, acompañándolo en sus viajes misioneros y en sus momentos más difíciles. A lo largo del libro de Hechos y las epístolas de Pablo, vemos cómo Lucas desempeñó un papel clave como amigo, colaborador y testigo de las luchas y victorias del ministerio apostólico. Su lealtad y compromiso con Pablo y el Evangelio son un modelo de servicio cristiano desinteresado. Lucas se unió a Pablo en varios de sus viajes, como se evidencia en las secciones del libro de Hechos escritas en primera persona plural, nosotros, comenzando en Hechos 16:10. Acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero cuando fueron llamados a Macedonia, siendo testigo de eventos clave como la conversión de Lidia y el encarcelamiento en Filipos. Su participación directa en estos momentos muestra su compromiso con el avance del Evangelio. Como médico, Lucas probablemente fue una gran ayuda para Pablo, quien enfrentaba constantes desafíos físicos, como enfermedades y heridas causadas por persecuciones. Su presencia aseguraba que Pablo pudiera continuar con su ministerio, incluso en medio de sufrimientos físicos. Lucas utilizó sus habilidades para servir a Dios y a los demás, mostrando que los dones y profesiones pueden ser herramientas para el ministerio. En la última carta de Pablo, escrita desde su encarcelamiento en Roma, él menciona que «solo Lucas está conmigo». Este comentario refleja la lealtad de Lucas en un momento en que otros colaboradores habían abandonado a Pablo por diversas razones. Lucas permaneció al lado de Pablo, mostrando un compromiso que trascendía las circunstancias adversas. Al acompañar a Pablo, Lucas fue testigo de los milagros, las conversiones y las luchas que marcaron el ministerio de la iglesia primitiva. Su experiencia como compañero de Pablo le permitió escribir el libro de Hechos con una perspectiva única, documentando los eventos desde una posición privilegiada como observador cercano. Viajar en el mundo antiguo era peligroso y agotador, lo que hace que la disposición de Lucas para acompañar a Pablo sea aún más admirable. Su presencia constante sugiere un compromiso profundo con el propósito del Evangelio. Pablo dependía de compañeros como Lucas para llevar a cabo su ministerio. Los colaboradores no solo ayudaban en tareas prácticas, sino que también ofrecían apoyo espiritual y emocional. El encarcelamiento de Pablo en Roma era un momento de gran aislamiento y peligro. Que Lucas estuviera dispuesto a acompañarlo en estas circunstancias demuestra una fe y valentía extraordinarias. En Hechos 28, 30-31. Se narra: «Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento». Lucas no fue solo un escritor meticuloso y un compañero fiel de Pablo, sino también un historiador y teólogo de primera categoría. En sus 2 obras, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, combina la narración histórica con una profunda reflexión teológica. Lucas se propuso demostrar que la vida de Jesús y la expansión de la Iglesia no eran eventos aislados, sino el cumplimiento del plan soberano de Dios para la salvación de la humanidad. Desde el inicio de su Evangelio, Lucas deja claro su propósito: proporcionar un relato ordenado y confiable basado en la investigación rigurosa. Su atención al contexto histórico, mencionando figuras como César Augusto y Poncio Pilato, sitúa los eventos del Evangelio en un marco histórico verificable. Esta precisión histórica hace de Lucas una fuente invaluable para comprender no solo la vida de Jesús, sino también los primeros años de la Iglesia. Lucas enfatiza que los eventos que narra son parte del cumplimiento del plan divino de redención. Desde el nacimiento de Jesús, anunciado como una buena noticia para todo el pueblo, hasta la expansión del Evangelio, hasta lo último de la tierra,
Lucas muestra cómo Dios está llevando a cabo su propósito a través de Cristo y su iglesia. Un tema recurrente en los escritos de Lucas es el reino de Dios. Jesús predicó sobre el reino como una realidad presente y futura, y Lucas detalla cómo este mensaje continuó siendo proclamado por los apóstoles. En Hechos 28:31, el libro termina con Pablo enseñando acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo, mostrando que la misión de la iglesia primitiva era continuar lo que Jesús comenzó. Lucas resalta la obra del Espíritu Santo en cada etapa de su narrativa, desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. El Espíritu Santo es presentado como la fuerza impulsora detrás de la misión de Jesús y la iglesia. Este énfasis muestra que la expansión del Evangelio no fue solo el resultado de esfuerzos humanos, sino la obra sobrenatural de Dios. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que era gentil, lo que probablemente contribuyó a su énfasis en la universalidad del Evangelio. Destaca cómo Jesús interactuó con marginados sociales, como mujeres, pecadores y extranjeros, y cómo el Evangelio rompió barreras étnicas y culturales en la iglesia primitiva. Este enfoque teológico resalta que el mensaje de salvación es para todos. En el mundo grecorromano, la historia era vista como una herramienta para entender el propósito y las acciones humanas. Lucas adoptó este enfoque, mostrando cómo la historia de Jesús y la iglesia se alinea con el propósito eterno de Dios. Lucas presenta la continuidad entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús, mientras resalta la expansión del Evangelio entre los gentiles, reflejando una visión teológica que conecta las raíces judías de la fe con su alcance universal. Lucas documenta la transición del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, mostrando cómo la iglesia pasó de ser un movimiento local a uno global. En Lucas 15:7 se narra: «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Uno de los aspectos más destacados de los escritos de Lucas es su énfasis en la inclusividad del Evangelio. Como gentil, Lucas entendía profundamente la importancia de un mensaje de salvación que fuera accesible para todos, sin importar su trasfondo cultural, social o étnico. Tanto en su Evangelio como en el libro de Hechos, Lucas presenta a Jesús como el Salvador de toda la humanidad, enfatizando su compasión y amor por los marginados, los rechazados y los pecadores. En el Evangelio de Lucas, Jesús se muestra como un defensor de los marginados. Él interactúa con mujeres, como María y Marta, y la viuda de Naín, mostrando su valor y dignidad en una sociedad patriarcal. También destaca su relación con los pobres y los enfermos, como en el caso de los 10 leprosos curados, subrayando que el Evangelio no discrimina según el estatus social. Lucas resalta la actitud inclusiva de Jesús hacia los pecadores, una categoría despreciada por los líderes religiosos de la época. Historias como la conversión de Zaqueo, el cobrador de impuestos, y la parábola del hijo pródigo demuestran que Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos, mostrando que el arrepentimiento trae gozo al cielo y restauración con Dios. En el libro de Hechos, Lucas documenta cómo el Evangelio rompió las barreras culturales y étnicas. La conversión de Cornelio, el centurión romano, marcó un punto de inflexión al mostrar que la salvación estaba abierta a los gentiles. Además, el ministerio de Pablo, registrado en detalle por Lucas, enfatiza la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías, cumpliendo la promesa de Jesús. Lucas subraya que el Evangelio no solo trae salvación individual, sino también reconciliación comunitaria. En la parábola del buen samaritano, Jesús desafía los prejuicios culturales y llama a amar al prójimo, independientemente de las diferencias religiosas o étnicas. Este mensaje de unidad y reconciliación resuena en toda la obra de Lucas. Lucas dedica una atención especial a las mujeres, destacando su papel en el ministerio de Jesús y en la iglesia primitiva. María, la madre de Jesús, recibe un enfoque profundo
en los relatos de la infancia de Jesús, y mujeres como María Magdalena, Juana y Susana son mencionadas como seguidoras fieles que apoyaron el ministerio de Jesús. En el contexto del judaísmo del siglo I, había fuertes barreras culturales y religiosas entre judíos y gentiles, hombres y mujeres, ricos y pobres. Lucas desafía estas divisiones al presentar un evangelio que es para todos. En Hechos, Lucas documenta cómo la iglesia primitiva enfrentó tensiones relacionadas con la inclusión de gentiles, resolviendo estos conflictos en el Concilio de Jerusalén, donde se afirmó que los gentiles no necesitaban cumplir la ley mosaica para ser parte de la iglesia. Al mostrar cómo el evangelio se extendió desde Jerusalén hasta Roma, Lucas demuestra la universalidad del mensaje de salvación. En Lucas 24:45 se narra: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El impacto de Lucas en la fe cristiana es profundo y duradero. Como autor del Evangelio de Lucas y del libro de Hechos, dejó un legado que no solo documenta la vida y ministerio de Jesús, sino también el nacimiento y la expansión de la iglesia primitiva. Su trabajo ha servido como base para la enseñanza, la predicación y la comprensión de la fe en generaciones de creyentes, destacando la centralidad de Cristo y la obra del Espíritu Santo en la redención de la humanidad. Lucas se destacó por su compromiso con la verdad, investigando diligentemente para proporcionar un relato ordenado y confiable de los eventos relacionados con Jesús y la iglesia primitiva. Su trabajo no solo documentó la historia, sino que también ayudó a interpretar su significado teológico, mostrando cómo Dios estaba cumpliendo su plan redentor a través de Cristo. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos han sido una inspiración constante para la iglesia. Los relatos detallados de la vida de Jesús, las parábolas que destacan su compasión y las historias de los primeros creyentes enfrentando persecuciones y superando barreras culturales han fortalecido la fe de innumerables personas a lo largo de los siglos. La vida de Lucas también es un legado en sí misma. Como médico, historiador y colaborador fiel de Pablo, utilizó sus dones y talentos para servir a Dios y a los demás. Su disposición para acompañar a Pablo en los momentos más difíciles muestra un compromiso desinteresado con el Evangelio, un ejemplo que todos los creyentes pueden imitar. A través de su obra, Lucas enfatizó que el mensaje de salvación es para todos, independientemente de su origen, estatus social o condición. Este legado inclusivo ha moldeado la visión de la Iglesia como una comunidad global unificada bajo Cristo. Lucas no solo escribió para Teófilo, sino para todas las generaciones de creyentes, ofreciendo una herramienta poderosa para el discipulado. Sus escritos han ayudado a los cristianos a entender la vida y enseñanzas de Jesús, así como la misión de la Iglesia, proporcionando un fundamento sólido para el crecimiento espiritual. En la Iglesia primitiva, los relatos escritos como los de Lucas eran cruciales para transmitir la fe a las nuevas generaciones, especialmente a medida que la Iglesia se expandía más allá del mundo judío. Como gentil, Lucas ofreció una perspectiva única que ayudó a la Iglesia a entender que la salvación es universal y que la misión de la Iglesia incluye a todas las naciones. El trabajo de Lucas fue crucial para preservar los eventos de la vida de Jesús y los primeros años de la Iglesia, asegurando que las futuras generaciones tuvieran acceso a un testimonio confiable y bien documentado. Al igual que Lucas usó su profesión y habilidades para servir al Evangelio, podemos ofrecer nuestras propias capacidades al servicio del reino de Dios. La dedicación de Lucas a investigar y documentar la historia nos inspira a profundizar en nuestra comprensión de la fe y a compartirla con precisión. El legado inclusivo de Lucas nos desafía a abrir nuestras iglesias y corazones a personas de todas las culturas y trasfondos, reflejando la naturaleza universal del Evangelio. El legado de Lucas es un testimonio del impacto duradero que puede tener una vida dedicada al servicio de Dios y a la verdad. Sus escritos han sido fundamentales para la Iglesia, proporcionando un relato ordenado y teológicamente rico
de la vida de Jesús y el crecimiento de la iglesia primitiva. Más allá de sus palabras, su ejemplo de fidelidad, servicio y compromiso con el Evangelio sigue inspirando a los creyentes a vivir una vida que glorifique a Dios y avance su reino. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.